Imagina que posees una visión sobrenatural. Miras hacia abajo y ves una manzana sobre tu mesa. ¿Pero qué es esto? ¿De qué está hecha? Tus ojos, dotados de una capacidad increíble, se enfocan en ella. Con el primer nivel de aumento ves la manzana como si fuera a través de una lupa. Notas los más mínimos detalles de su superficie. Duplicas el poder de tu visión y penetras más profundo. Con un aumento de 100 veces se despliega ante ti un mosaico de incontables células vegetales. Ya no ves la manzana familiar. Ves sus bloques de construcción. Pero es demasiado pronto para detenerse. Tu visión se vuelve aún más aguda. Las células se descomponen en moléculas complejas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Con cada nuevo paso la imagen cambia. Después de varios niveles adicionales, la manzana se convierte en una aglomeración de 10 elevado a la 27 átomos individuales. Aquí la visión ordinaria es impotente, pero tu mirada es especial. Te enfocas en un átomo. A través de la nube de electrones ves espacio vacío, pero en el centro de este vacío notas una mota de polvo, un núcleo atómico diminuto. Es 100 billones de veces más pequeño que el tamaño de la manzana. Tu mirada penetra más lejos. El núcleo se descompone en protones y neutrones. Estos, a su vez, están compuestos de quarks y gluones. Te encuentras en el extraño mundo de las partículas subatómicas, donde no hay certeza. Aquí reinan las probabilidades. La manzana ahora existe solo como una onda de energía en un océano de campos cuánticos. Parece que has alcanzado el límite, pero algunos creen que se puede ir más lejos. Después de más de 100 niveles de aumento, los quarks y electrones pueden resultar ser simplemente oscilaciones de qubits cuánticos, unidades fundamentales de información que existen simultáneamente en diferentes estados y están conectados por entrelazamiento cuántico a través de todas las dimensiones. Aquí abajo, incluso el espacio y el tiempo pueden ser bloques fundamentales que no se pueden dividir. O tal vez cualquier semejanza de realidad se desvanezca cuando descubramos que nuestro universo es un cosmos simulado en alguna supercomputadora espacial. O que nuestra existencia tridimensional es un holograma, o algo aún más extraño. Matemática pura. ¿Qué es verdadero entonces? ¿Cómo podemos estar seguros de entender la realidad? Durante milenios, los humanos han tratado de encontrar la respuesta, explorando el cosmos y haciendo preguntas fundamentales. ¿Es real la manzana? Puedes tomarla en tus manos, olerla, probarla. ¿Ves el brillo de su piel? Por supuesto, la manzana es real. Es real, pero ¿qué significa ser real? ¿Qué es la realidad? Para nuestros ancestros antiguos, la realidad parecía obvia. Era lo que sentían con sus ojos, oídos, piel y lengua. El mundo simplemente existía. El crujido de una rama en el bosque podía sugerir que la comida estaba cerca o advertir de peligro. La sensación de realidad era una cuestión de vida o muerte. A medida que se desarrolló la mente humana, también cambió la percepción del mundo. Sabemos que los humanos comenzaron a enterrar a sus muertos hace casi 100.000 años. ¿En qué pensaban al despedirse de sus seres queridos? Tal vez en un mundo más allá de nuestra realidad, una vida después de la muerte. Estas ceremonias dan una idea de que existe algo más grande de lo que perciben los órganos de los sentidos. Surgieron ideas sobre espíritus y dioses. Aparecieron preguntas sobre el significado y el propósito. Platón, uno de los más grandes filósofos del mundo antiguo, que vivió en Atenas en el siglo IV a.C., se hacía preguntas igualmente profundas. Le preocupaba el mundo material. ¿De dónde obtienen los objetos sus propiedades? ¿Por qué, por ejemplo, una manzana es verde? Según Platón, nuestro mundo no es real. Para entender esto, recordemos su famosa alegoría. Imagina, en una cueva están sentadas personas, encadenadas de tal manera que solo pueden ver la pared frente a ellas. Detrás de sus espaldas arde una hoguera, y entre ellos y la hoguera caminan otras personas con diferentes objetos. Resulta que nuestros prisioneros solo ven sombras en la pared y piensan que eso es todo el mundo. ¿Y sabes qué dice Platón en esta historia? Estos prisioneros son iguales a nosotros. Es decir, lo que consideramos en realidad puede ser la sombra de algo más grande. E imagínate, esto resultó ser verdad. Miramos una manzana y afirmamos con confianza, es verde. Pero ¿dónde está realmente este color? Todas las manzanas están compuestas de agua, azúcar y estructuras complejas. Entonces, ¿por qué la vemos verde? Thomas Young fue el primero en notar la conexión entre la visión y el color. Supuso que nuestro ojo contiene 3 tipos de fibras, lo que ahora llamamos conos. Un tipo es sensible al rojo, otro al verde, el tercero al azul. Las señales de estas células se transmiten por el nervio óptico al cerebro y se mezclan, creando la sensación de diferentes colores. Es extraño ver cómo funciona la visión de otros animales. Muchas especies de monos son similares a nosotros, sensibles a 3 bandas de color. La mayoría de los mamíferos tienen solo 2 equivalentes a nuestro azul y verde.
Su cerebro procesa estas señales de manera diferente a la nuestra, creando una imagen completamente diferente del mundo. Los insectos demuestran sus adaptaciones. Las abejas melíferas, por ejemplo, también tienen 3 tipos de fotorreceptores, pero están sintonizadas a diferentes longitudes de onda: ultravioleta, azul y verde. Esto les permite ver patrones ultravioletas en las flores, invisibles para el ojo humano. Una visión aún más impresionante la tienen los reptiles, peces y aves. Muchos de ellos tienen 4 o más tipos de receptores de color. Y el campeón absoluto es el camarón mantis con 12 fotorreceptores. Estos animales ven el mundo en una cantidad de colores que no podemos imaginar. ¿Qué hacer con esta diversidad de visión? Para los humanos, el color amarillo del arco iris corresponde a la señal de la cáscara de un plátano. Otros seres no estarán de acuerdo. Tal vez para ellos las fresas, el brócoli o la piel humana sean del mismo color que el plátano. Resulta que nuestra visión es solo una sombra de la realidad, creada por el cerebro. Es subjetiva. Vivimos en una simulación visual construida sobre señales que llegan al cerebro. Los sonidos que escuchamos también son ilusiones. Son interpretaciones de las vibraciones de nuestros tímpanos de las ondas de presión en el aire. Vivimos en una realidad virtual creada por nosotros mismos. Pero si lo que percibimos es solo una ilusión creada por nuestro cerebro, ¿qué es entonces la verdadera realidad? ¿Existe siquiera fuera de nuestra percepción? Tal vez piensas que puedes confiar al menos en la simple manzana que tienes en tus manos. Me apresuro a decepcionarte. Cuando los científicos miraron en la verdadera esencia de la materia, descubrieron algo muy extraño. Lo que vieron puede cambiar para siempre tu visión del mundo. El universo es enorme. Cada uno de nosotros siente esto al mirar el cielo estrellado. Pero, ¿qué significa exactamente enorme? El matemático francés Blaise Pascal una vez escribió que el universo lo absorbe como una mota de polvo. Muchos compartían esta sensación de insignificancia ante el espacio cósmico. Pero no todos. Las mentes ambiciosas se propusieron medir y entender el espacio. Pero, ¿cómo? Todo comenzó con la geometría simple de Euclides. Describía las cosas familiares para nosotros. Las líneas paralelas nunca se cruzan. La suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Los antiguos la usaban para la agrimensura y la navegación. A principios del siglo XIX, el matemático Gauss decidió verificar si esta geometría funcionaba en el mundo real. Midió los ángulos de un triángulo enorme entre cimas montañosas, y la geometría de Euclides resultó ser exacta. Hoy, verificamos esto cada día con ayuda del GPS. Los satélites en órbita transmiten señales sobre su ubicación. El receptor mide el tiempo de tránsito de estas señales y calcula las distancias. Usando geometría simple, determina nuestra posición en la Tierra con precisión de varios metros. Sin embargo, la historia fue más allá y mostró que la geometría de Euclides no es la verdad definitiva. Cuando se llegó a las escalas cósmicas, dejó de funcionar. Hoy los astrónomos tienen todo un arsenal de instrumentos, telescopios para diferentes tipos de radiación, desde ondas de radio hasta rayos gamma, interferómetros, observatorios de neutrinos, espectrógrafos, fotómetros e incluso detectores de ondas gravitacionales. Con su ayuda, los científicos hicieron 3 descubrimientos importantes. Primero, la materia es igual en todas partes. Los átomos de hidrógeno en la Tierra son exactamente iguales a los de las galaxias más lejanas, y las leyes de la naturaleza funcionan igual en todo el universo observable. Segundo, la materia está organizada como una jerarquía enorme. Por todas partes vemos estrellas reunidas en galaxias. En cada galaxia hay desde millones hasta miles de millones de estrellas. La mayoría de las estrellas, como el Sol, tienen sus propios planetas. Aprendimos a encontrarlos y ya hemos descubierto miles de estos mundos. Tercero, la materia está distribuida por el cosmos casi uniformemente. Hacia donde miremos, en todas partes hay aproximadamente la misma densidad de galaxias. Pero, ¿cómo midieron los astrónomos las distancias cósmicas? ¿De dónde sabemos que todo esto no se viola en el otro extremo del universo? ¿A qué operador debemos agradecer por haber volado allí y haberlo verificado todo? En realidad, los científicos no necesitan volar a ningún lado. Empiezan con lo simple. Miden distancias en la Tierra usando luz reflejada. El radio de la Tierra es de unos 6.400 kilómetros, como de Madrid a Tokio. La luz necesita solo una quincuagésima de segundo para recorrer esta distancia. Hasta el Sol ya es más lejos, 150 millones de kilómetros. La luz requiere 8 minutos para llegar de allí hasta nosotros, pero la estrella más cercana, Próxima Centauri, ya está medio millón de veces más lejos que el Sol. Para medir distancias aún mayores, los astrónomos usan velas estándar. Estos son objetos con el mismo brillo verdadero.
Si dos objetos idénticos brillan de manera diferente, significa que uno está más lejos que el otro. Exactamente igual que una linterna, parece más tenue cuando nos alejamos de ella. Especialmente útiles para las mediciones son las cefeidas, las llamadas estrellas pulsantes. La astrónoma Henrietta Leavitt descubrió que las cefeidas con el mismo ritmo de pulsación tienen el mismo brillo. Gracias a este descubrimiento, pudimos medir las distancias a muchas galaxias. Así exploramos nuestro hogar, la Vía Láctea. Resultó ser un disco plano enorme con un bulto en el medio. Su diámetro es de unos 100.000 años luz, y la distancia entre galaxias vecinas usualmente es de varios cientos de miles de años luz. Quizás el descubrimiento clave en astronomía lo hizo Edwin Hubble. Estudiando la luz de galaxias lejanas, notó que sus espectros estaban desplazados hacia el extremo rojo del arco iris. Cuanto más lejos la galaxia, mayor el desplazamiento. Esto significaba solo una cosa: las galaxias se alejan de nosotros, y las más lejanas vuelan más rápido que las cercanas. Imaginemos este movimiento, pero lanzado en dirección inversa, como una película. Tratemos de rebobinarla al principio. Todas las galaxias en tal caso se acercarían y en un momento se juntarían. ¿Cuándo fue esto? Los astrónomos calcularon. Aproximadamente hace 13.800 millones de años. Entonces ocurrió el Big Bang. El primero en proponer tal idea fue el sacerdote Georges Lemaitre, llamándolo poéticamente huevo cósmico. Este descubrimiento ayudó a entender el tamaño del universo visible. Cuando miramos a lo lejos, miramos al pasado, pues la luz necesita tiempo para llegar hasta nosotros. La luz más antigua que vemos tiene una edad de 13.800 millones de años. Es el fondo de microondas, que apareció unos 380.000 años después del Big Bang, cuando la materia se volvió transparente para la radiación. Cada día el horizonte de nuestro universo se aleja un poco más. Por supuesto, un día en la escala del cosmos es insignificante. Pero, ¿qué verán nuestros descendientes en el futuro lejano? ¿Qué se esconde más allá de los límites del mundo visible? Tal vez algún día veamos todo el universo completo. Si es finito, así será. Aunque finito no significa limitado. Como la superficie de una esfera no tiene borde, pero es finita, así también el universo tridimensional puede estar cerrado sobre sí mismo. Por ahora, donde quiera que miremos, vemos lo mismo. Las mismas leyes de la naturaleza, los mismos elementos, las mismas galaxias. Pero, ¿qué tal si más allá del horizonte todo es diferente? ¿Qué tal si nuestro mundo es parte de un multiverso enorme, donde en diferentes áreas actúan diferentes leyes? Saberlo solo es posible de una manera: observar los rincones más lejanos del cosmos, en busca de algo inusual. Isaac Newton descubrió que los planetas se atraen entre sí con una fuerza de gravedad que actúa instantáneamente a cualquier distancia. Esto funcionaba, pero parecía extraño. ¿Cómo pueden los cuerpos influirse mutuamente a través del vacío? El primero en encontrar una explicación fue un simple experimentador de familia pobre, Michael Faraday. Imaginó que el espacio no estaba vacío en absoluto. Estaba lleno de campos, algo así como una telaraña invisible de líneas de fuerza. Cuando una carga eléctrica o un imán perturba esta telaraña, la perturbación se transmite de punto a punto hasta alcanzar otro cuerpo. El joven genio James Maxwell convirtió estas imágenes en ecuaciones matemáticas precisas e hizo un descubrimiento asombroso. Los campos eléctricos y magnéticos pueden crear ondas autosostenidas que se propagan a la velocidad de la luz. Maxwell entendió. La luz es precisamente esa onda. Además, deben existir otras ondas similares, invisibles al ojo. 20 años después, Heinrich Hertz creó el primer radiotransmisor y radioreceptor, demostrando que Maxwell tenía razón. Hoy conocemos todo un espectro de ondas electromagnéticas: ondas de radio, microondas, radiación infrarroja y ultravioleta, rayos X y rayos gamma. A principios del siglo XX ocurrió un nuevo cambio científico. Einstein mostró que la luz consiste en partículas, fotones. Pero surgió una paradoja. ¿Cómo puede la luz ser simultáneamente onda y partícula? La respuesta la dio la teoría cuántica. Los fotones son excitaciones cuánticas del campo electromagnético, como ondas en la superficie de un lago. Resultó que no solo la luz, sino todas las partículas de materia son excitaciones de sus campos cuánticos. Los electrones son ondas en el campo electrónico, los quarks en el campo de quarks. Por eso todos los electrones son completamente idénticos. Nacen del mismo campo. De las fuerzas pasamos a los campos, y de los campos cuánticos a las partículas. De las partículas pasamos a los campos cuánticos y de los campos a las fuerzas. Así entendemos que la materia y la fuerza son dos aspectos de una realidad única subyacente.
Así los campos capturaron las mentes de los físicos. Explicaron tanto las fuerzas que actúan entre los cuerpos como la propia naturaleza de las partículas. La materia y la fuerza resultaron ser dos caras de la misma moneda, manifestaciones de la realidad única de los campos cuánticos que llenan todo el espacio. A veces las cosas más simples resultan ser las más sorprendentes. Tomemos la fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Si la leemos al revés, m igual a e entre c al cuadrado, explica el origen de la masa. Dentro de los protones, los ladrillos básicos de la materia, viven quarks casi sin peso y gluones sin masa. Se mueven constantemente a velocidades enormes. Su energía de movimiento, según la fórmula de Einstein, se convierte en la masa del protón. Y los protones constituyen casi toda la masa de nuestro cuerpo. Es decir, estamos literalmente hechos de energía pura. Somos su concentración. Durante 200 años, los físicos se desconcertaron por una extraña coincidencia en la teoría de Newton. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa y composición. Una pluma en el vacío cae igual que una bola de plomo. ¿Por qué? En la teoría de Newton hay dos tipos de masa. Una determina cómo un cuerpo resiste cualquier fuerza. La otra determina qué tan fuertemente es atraído por la gravedad. Por alguna razón misteriosa, estas masas siempre resultan ser iguales. Newton no podía explicar esto. En 1915, Einstein encontró una respuesta elegante. Entendió que la gravedad no es una fuerza, es la curvatura del tejido mismo del espacio-tiempo. Los objetos pesados, como la Tierra o el Sol, curvan el espacio-tiempo a su alrededor, como una pelota pesada hunde un trampolín. Y todos los demás cuerpos simplemente ruedan por estas curvas, siguiendo el camino más recto en un mundo curvado. Por eso todo cae igual. Los cuerpos simplemente siguen la geometría del espacio-tiempo. Las trayectorias de los objetos no están determinadas por su masa o composición, sino solo por la forma de la superficie debajo de ellos. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y lo que es especialmente hermoso, la fuente de esta curvatura resulta ser no solo la masa, sino cualquier forma de energía. La luz, que no tiene masa en reposo, también curva el espacio-tiempo. Así, la fórmula EMC al cuadrado y la teoría de la gravedad de Einstein se entrelazan en una imagen única del mundo. En su base hay una tesis simple. Todo lo que vemos alrededor son flujos de energía. La realidad es geometría, en la que los flujos de energía curvan el espacio-tiempo, dirigiendo las trayectorias de los objetos. Un mundo no menos interesante se esconde también dentro de la materia. Para verlo, los científicos crearon diferentes tipos de microscopios. El microscopio óptico ordinario usa lentes de vidrio para aumentar el ángulo con el que la luz llega a nuestro ojo. Esto nos permite ver células de organismos vivos e incluso bacterias. Pero tiene un límite. Cuando tratamos de examinar algo más pequeño que la longitud de la onda de luz, la imagen pierde nitidez. Para mirar más profundo, los científicos inventaron la difracción de rayos X. Los rayos X son miles de veces más cortos que las ondas de luz, pero tienen una particularidad: no se pueden enfocar con lentes. En cambio, dirigimos el rayo hacia el objeto y observamos cómo se dispersa. Resulta algo así como una fotografía cifrada. Descifrar estas fotografías es un verdadero arte. Los científicos comenzaron con cristales simples, como la sal común, y gradualmente aprendieron a leer estructuras cada vez más complejas. Dorothy Hodgkin reveló la estructura del colesterol y la penicilina, y Crick y Watson descifraron la doble hélice del ADN. La tercera manera de mirar en el micromundo es sorprendentemente simple: el microscopio de barrido. Imaginen una aguja con una punta increíblemente afilada, como que palpa la superficie átomo por átomo. A través de ella fluye una corriente eléctrica débil, y cuanto más cerca está la aguja de la superficie, más fuerte es la corriente. Así podemos ver átomos individuales. Se ven como montañas en un paisaje plano. Pero el descubrimiento más importante en esta área ocurrió en 1913. Geiger y Marchand, bajo la dirección de Rutherford, bombardearon una lámina de oro con partículas alfa. Esperaban que las partículas pasaran casi sin desviarse, pero algunas rebotaban hacia atrás, como una bala de cañón contra una hoja de papel. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del átomo. Resultó que casi toda su masa está concentrada en un núcleo diminuto. Imaginen esto: el núcleo ocupa una parte tan pequeña del átomo que si el átomo fuera del tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería como un grano de arena en su centro. Este experimento abrió el camino al estudio del mundo subatómico. Desde entonces, los científicos continúan bombardeando blancos con partículas cada vez más energéticas, revelando paso a paso los secretos de la materia.
El gran físico Richard Feynman una vez dijo: si todo el conocimiento científico desapareciera y se pudiera transmitir a los descendientes solo una frase, yo elegiría: todo está hecho de átomos. La palabra misma, átomo, viene del griego antiguo y significa indivisible. Los científicos durante mucho tiempo creyeron que eran las partículas más pequeñas e indivisibles, pero resultó que el átomo se puede dividir. Dentro de él hay electrones girando alrededor del núcleo. El núcleo ocupa una milmillonésima parte de una milmillonésima del volumen del átomo. Se pierde dentro del átomo, como el Sol en los espacios de la galaxia. Así se cierra el círculo entre lo grande y lo pequeño. Las mismas leyes gobiernan tanto el universo inmenso como las partículas más pequeñas de la materia. Pero, ¿cómo está organizado este mundo de partículas? Para entenderlo, Frank Wilczek destaca 4 reglas clave. 1. Las leyes fundamentales describen cambios. La descripción del mundo se divide en 2 partes: estados, que describen lo que hay, y leyes, que describen cómo esto cambia. 2. Las leyes fundamentales son universales, actúan en todas partes y siempre. 3. Las leyes fundamentales son locales. El comportamiento de un objeto en el futuro inmediato depende solo de las condiciones actuales en su entorno inmediato. Y 4. Las leyes fundamentales son precisas. No admiten excepciones y se expresan mediante ecuaciones matemáticas. El sabio griego antiguo Demócrito una vez expresó un pensamiento asombrosamente perspicaz. En la opinión existe el color, lo dulce y lo amargo, pero en la realidad solo hay átomos y vacío. Él creía que los átomos eran partículas sólidas con ganchitos, que poseían solo forma y movimiento. La ciencia moderna ha simplificado esta imagen. La materia tiene solo 3 propiedades básicas: masa, carga y spin. Solo 3. Esto es suficiente para describir cualquier partícula elemental, completamente. La masa y la carga nos son más o menos familiares, pero el spin es la más inusual de estas propiedades. Imaginen un trompo perfecto que nunca deja de girar. Exactamente así giran las partículas elementales, solo que su rotación es cuántica. Puede tomar solo ciertos valores, como si la naturaleza permitiera a las partículas girar solo a velocidades predeterminadas. Lo más importante de estas 3 propiedades es precisamente que son tan pocas. Piensen cómo esto difiere de nuestra experiencia habitual. Cualquier objeto a nuestro alrededor tiene múltiples características: tamaño, forma, color, olor, sabor. Una persona tiene edad, carácter, hábitos, estado de ánimo, etc. Todas estas propiedades son independientes entre sí. Y en el mundo de las partículas elementales es suficiente conocer solo 3 números: masa, carga y spin, para describir completamente una partícula. Estas partículas no tienen ni tamaño ni forma. Se pueden representar como puntos matemáticos en los que se concentran estas 3 propiedades. Todo el mundo a nuestro alrededor, desde las estrellas hasta tu teléfono, está construido con solo 5 bloques de construcción, 5 partículas elementales. La historia de su descubrimiento comenzó en 1897, cuando Joseph John Thomson creaba rayos artificiales en tubos de vidrio. Descubrió que todas estas descargas consistían en las mismas partículas, electrones. Este fue el primer descubrimiento de una partícula elemental. El siguiente lo hizo Einstein en su Año de Milagros, 1905. Propuso que la luz consiste en partículas separadas, fotones. La idea parecía tan loca que incluso el gran Max Planck se disculpaba por ella al encomendar a Einstein para la Academia Prusiana. Pero Einstein tenía razón, y precisamente por el descubrimiento del fotón, recibió el premio Nobel. Gradualmente, los científicos entendieron cómo está organizado el átomo. En el centro hay un núcleo diminuto, alrededor del cual están ubicados los electrones. Los mantiene unidos la atracción eléctrica, transportada por fotones. Pero, ¿qué hay dentro del núcleo? Allí viven protones y neutrones, pero ellos mismos resultaron ser partículas complejas. Dentro de ellos se esconden quarks de 2 tipos, arriba y abajo. Los quarks están unidos entre sí por partículas especiales, gluones, parientes de los fotones. Hay otra partícula importante: el gravitón. Es el portador de la gravedad, la fuerza que mantiene unidos a los planetas y las estrellas. Nadie ha visto nunca un gravitón individual. Interactúa muy débilmente con la materia, pero juntos, miles de millones de gravitones crean la fuerza de gravedad. Precisamente ella forma la apariencia del universo a escala macro. Y esa es toda la lista: electrones, fotones, quarks, gluones y gravitones. De estos 5 bloques de construcción está construida no solo esta manzana, sino toda la diversidad del universo. Cada uno de ellos tiene solo 3 propiedades básicas: masa, carga y spin. Eso es todo. La simplicidad extrema da origen a una diversidad infinita.
Todo nuestro mundo está construido sobre 4 fuerzas fundamentales. Son como 4 pilares sobre los que se construye todo el universo, y cada una de ellas desempeña su papel único. La primera y más notable en la vida cotidiana es la fuerza electromagnética. Mantiene unidos a los átomos, y es responsable de cómo la materia interactúa con la luz. Gracias a ella existen las moléculas, las reacciones químicas e incluso los colores que vemos. La segunda es la interacción fuerte. Actúa en el corazón mismo de los átomos, manteniendo unidas las partículas en sus núcleos. Sin esta fuerza, los átomos simplemente se desintegrarían. La tercera fuerza es la gravedad. Entre átomos individuales es casi imperceptible, pero cuando se reúne mucha materia, la gravedad se convierte en la fuerza principal. Precisamente ella mantiene a los planetas en sus órbitas y reúne a las estrellas en galaxias. La cuarta es la interacción débil. Es responsable de algunos tipos de desintegración radiactiva y ayuda a las estrellas a brillar. Sin ella, no habría sol. Lo más sorprendente es que todas estas fuerzas se pueden describir con unas pocas ecuaciones cortas. Es como el sistema operativo del universo. Y es mucho más simple que el sistema operativo de tu computadora. Aunque el lenguaje de estas ecuaciones difiere mucho del humano, está escrito en el lenguaje de las matemáticas y la mecánica cuántica. Tomemos, por ejemplo, la fuerza electromagnética. Los científicos comenzaron a estudiarla en el mundo familiar para nosotros, con objetos que se pueden ver y tocar. Luego decidieron verificar. ¿Funcionan las mismas leyes dentro de los átomos? Este paso audaz resultó extremadamente exitoso. Las leyes del electromagnetismo describen perfectamente cómo los electrones se mueven alrededor de los núcleos atómicos. Y tenemos una manera perfecta de verificar esto, expresándolo con la metáfora de Frank Wilczek. Los átomos cantan cuando la luz cae sobre ellos. La absorben y la emiten de manera determinada. Es como una huella dactilar única de cada átomo. Los científicos lo llaman espectro. Gracias a él, podemos saber de qué átomos están compuestas las estrellas lejanas o los minerales antiguos. En 1913, el joven físico Niels Bohr encontró las reglas que describían exactamente qué colores podía emitir el átomo más simple, el hidrógeno. Cuando Einstein se enteró de este descubrimiento, quedó asombrado y lo llamó la más alta musicalidad en el ámbito del pensamiento. La esencia de la estructura de la materia es música. No había ninguna razón lógica para esperar que las matemáticas, desarrolladas para entender la música, debieran tener algo en común con la física atómica. Sin embargo, resultó que los mismos conceptos y ecuaciones gobiernan ambos reinos. Los átomos son instrumentos musicales, y la luz que emiten hace visible su sonido. En 1929, el gran físico Paul Dirac declaró algo provocativo. Ya conocemos todas las leyes fundamentales de la física y la química. Entonces sonaba presuntuoso, pero ya han pasado casi 100 años. Hemos creado láseres, GPS, transistores, reactores nucleares, tomógrafos, y todo esto funciona según las mismas leyes de las que hablaba Dirac. Las 4 fuerzas fundamentales forman el núcleo sólido de la física moderna, y la naturaleza nos da pistas de que todas estas fuerzas pueden ser manifestaciones de algo único. Los cálculos muestran, a distancias muy pequeñas, todas las fuerzas se vuelven iguales, como si allí, en el micromundo, se fusionaran en algo único. La teoría general de la relatividad nos enseña que la separación del espacio-tiempo en espacio y tiempo es antinatural. La teoría cosmológica del Big Bang dice que el universo temprano era sorprendentemente simple. Estos hechos son una clara pista de que se deben buscar leyes más abarcadoras que permitan ver el mundo como un todo único. Tal vez necesitemos una visión completamente nueva del mundo, no como una sucesión de cambios, sino como un todo único, donde el espacio y el tiempo son inseparables. Como dijo el matemático Hermann Weyl, el mundo objetivo simplemente es, no sucede. Quizás las leyes más profundas de la naturaleza no describen lo que pasa, sino lo que siempre es. Ahora lo explico. En 1935, Einstein inventó un experimento mental. Debía mostrar lo absurdo de la mecánica cuántica. Imaginen, nacen 2 partículas con espines opuestos. Una gira hacia arriba, otra hacia abajo. Es como un par de bailarines que siempre ejecutan movimientos opuestos. Luego las partículas se alejan a enormes distancias, digamos años luz. Según la mecánica cuántica, mientras no miramos el spin de una de las partículas, ambas están en un estado difuso. Cada una tiene 50% de probabilidad de girar hacia arriba y 50% hacia abajo. Pero tan pronto como medimos el spin de la primera partícula, instantáneamente conocemos el spin de la segunda, incluso si está en el otro extremo de la galaxia. ¿Cómo es esto posible?, se indignaba Einstein.
Nada puede moverse más rápido que la luz, ni siquiera la información. Él creía que debían existir algunas variables ocultas, ciertas propiedades invisibles que determinan los espines de las partículas desde el principio. En los años 60, el físico John Bell inventó una manera de verificar esta idea. Mostró: si hay variables ocultas, los resultados de las mediciones deben seguir un patrón. Si no las hay, uno completamente diferente. Los experimentos dieron una respuesta inequívoca: no hay variables ocultas. Las partículas están realmente conectadas por una acción fantasmal a distancia, como lo llamaba Einstein. La medición de una partícula instantáneamente afecta a la otra, donde quiera que se encuentre. En 2022, otorgaron el Premio Nobel por demostrar este extraño fenómeno. Esto significa algo fundamental. Ninguna partícula en el universo existe por sí sola. Todo está conectado con todo por una telaraña cuántica invisible. Incluso una manzana ordinaria no es simplemente un conjunto de átomos separados, sino parte del tejido cósmico único de la realidad. Einstein murió en 1955, sin aceptar nunca esta idea. En las últimas horas de su vida, Einstein pidió 3 cosas: lentes, una pluma y sus ecuaciones. Hasta el final, trató de resolver el mayor enigma de la física: cómo unificar todas las fuerzas de la naturaleza en una teoría única. Tenemos 2 teorías fundamentales del siglo XX. La teoría de la relatividad de Einstein describe la gravedad como curvatura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica cuenta sobre el mundo de los átomos y partículas elementales a través de ondas de probabilidad. Ambas teorías funcionan perfectamente en sus áreas, pero hablan idiomas diferentes. El mundo cuántico está organizado de manera sorprendente. Cuando los electrones interactúan, crean oscilaciones en el campo electromagnético, fotones. Los propios electrones también son ondas en un campo electrónico especial. Cada partícula es una ondulación en su campo. Tomemos un ejemplo simple: la desintegración del neutrón. Dentro de él, 3 quarks intercambian constantemente gluones, partículas de la interacción fuerte. A veces un quark crea una oscilación en el campo de la interacción débil, un bosón W. Esto convierte el quark inferior en superior, y el neutrón se convierte en protón. El bosón W vive menos de una milmillonésima de segundo y se desintegra en un electrón y un neutrino. Todos estos campos y partículas se describen perfectamente por la teoría cuántica. Pero, ¿cómo conectarla con la gravedad? Los físicos probaron diferentes enfoques. Representaron las partículas como diminutas cuerdas vibrantes en un espacio multidimensional. Aplicaron métodos de la teoría cuántica de campos a la geometría curvilínea. Construyeron la realidad a partir de cuantos del mismo espacio-tiempo, pero aún no hay una respuesta definitiva. Quizás la clave del enigma es la simetría. Y esto no es solo un patrón hermoso. Cada simetría en la naturaleza está vinculada con una ley de conservación. Si el resultado de un experimento no cambia al moverse en el espacio, se conserva el impulso. Si no cambia con el tiempo, se conserva la energía. El electromagnetismo, las interacciones fuertes y débiles obedecen sus simetrías. Determinan qué transformaciones de partículas son posibles y cuáles están prohibidas. Muchos físicos creen: si encontramos la simetría correcta, más profunda, unificará todas las fuerzas de la naturaleza. El sueño de Einstein de una teoría única vive también hoy. Inspira a nuevas generaciones a buscar la respuesta a la pregunta: ¿qué es la realidad? Y exactamente igual que esta manzana, en realidad no es verde. Las hipótesis de los científicos sobre la estructura del mundo a veces difieren impactantemente de nuestras concepciones habituales. Aquí un ejemplo. A fines de los años 90, el físico argentino Juan Maldacena hizo un descubrimiento inesperado. Encontró una conexión matemática entre 2 mundos completamente diferentes: un universo cuatridimensional sin gravedad y un universo pentadimensional con gravedad. Y estos 2 mundos resultaron ser 2 caras de la misma moneda. Esto se parecía a cómo en las ecuaciones de Maxwell se pueden intercambiar los campos eléctrico y magnético. Y nada cambia, solo que ahora la conexión resultó ser mucho más profunda. Conectaba teorías en diferentes dimensiones. Imaginen que encontraron una manera de convertir una imagen bidimensional en una escultura tridimensional y viceversa. Sería algo parecido. El descubrimiento de Maldacena llevó a consecuencias inesperadas. Resultó que para entender las fuerzas nucleares que actúan en nuestro mundo tridimensional, puede necesitarse una teoría de la gravedad en 5 dimensiones. Esto causó un verdadero furor en el mundo de la física. Para 2015 salieron 10.000 artículos en los que los autores citaban el trabajo de Maldacena, lo que la convirtió en el trabajo más influyente en física de altas energías. Estas investigaciones llevaron al descubrimiento del principio holográfico. Como un holograma ordinario almacena una imagen tridimensional en una hoja plana, así nuestro universo puede parecerse a un holograma gigante. Tal vez somos como sombras de seres más complejos
que viven en un mundo con mayor número de dimensiones. Cuando caminamos por la calle, nuestra sombra nos sigue y se mueve como nosotros, excepto que existen 2 dimensiones, de manera análoga. Nosotros mismos, posiblemente, representamos sombras que se mueven en 3 dimensiones, pero nuestros verdaderos yo se mueven en 10 u 11 dimensiones. ¿Qué tal si nuestra realidad está organizada como un holograma? ¿Qué tal si todo lo que vemos alrededor es solo una proyección de información grabada en algún lugar en otras dimensiones? Un grano de arena posiblemente no contendrá nuestro mundo, pero una pantalla plana sí puede. El mundo no nos parece un holograma, pero desde el punto de vista de la información necesaria para describirlo, lo es. Es sorprendente que el principio holográfico funcione para cualquier región en todas las variantes del espacio-tiempo, y no tenemos ni idea de por qué es así. Esta idea nació del estudio de los agujeros negros. Los agujeros negros son algunos de los objetos más simples del universo. Se pueden describir con solo 3 parámetros: masa, rotación y carga. Sin embargo, la carga real de los agujeros negros es insignificante, por lo que en la práctica los científicos hablan de solo 2 parámetros: masa y rotación. Así que cuando algo cae en un agujero negro, simplemente aumenta un poco la masa, sin conservar ninguna otra información. Por ejemplo, decides arrojar un libro al agujero negro. Toda la información sobre él, letras, páginas, encuadernación, parecería desaparecer para siempre. Pero la física dice no. Esto contradice uno de los principios fundamentales. La información no puede desaparecer sin dejar rastro. Solo puede transformarse de una forma a otra. ¿A dónde va entonces? En los años 70, el joven Stephen Hawking logró un avance. Mostró que los agujeros negros no son tan negros. Emiten partículas y se evaporan lentamente. Estas partículas se llevan energía, reduciendo gradualmente la masa del agujero negro hasta que desaparece completamente. Pero esto creó un nuevo enigma. Si un agujero negro puede evaporarse, ¿a dónde va toda la información que absorbió? ¿Tal vez ni siquiera entra adentro? Sí, tal vez sea así. Atención a esto. Si toda la información sobre los objetos caídos se grabara en la superficie del agujero negro, es decir, en su horizonte de eventos, entonces el agujero negro funcionaría como un holograma cósmico. Sería un objeto tridimensional que almacena información en una superficie bidimensional. Al evaporarse el agujero negro, esta información gradualmente regresaría al universo a través de la radiación de Hawking. Esta idea resultó ser tan profunda que algunos físicos supusieron que todo el universo puede estar organizado como un holograma gigante. Quizás todo lo que consideramos real, espacio, tiempo, materia, es solo una proyección de una estructura más fundamental, grabada en algún lugar en el límite del mundo. Todo el universo es una memoria holográfica gigante que con el tiempo se llena cada vez más de datos. Este llenado de la memoria cósmica lo percibimos como gravedad. Si la memoria se llena completamente, te encontrarás en un agujero negro. Los resultados teóricos permiten suponer que nuestro universo, que percibimos como tridimensional, puede en realidad estar grabado en una superficie bidimensional, como un holograma. Entonces nuestra sensación cotidiana de la tridimensionalidad del mundo resultaría ser o una ilusión profunda, o solo una de 2 maneras alternativas de mirar la realidad. Entonces, esto es lo que tenemos. Sostengo una manzana en mis manos, pero no puedo estar seguro de lo que veo y en qué forma existe realmente. Pero una cosa sé con certeza, existe, justo ahora. ¿No será esta la clave? Que el diablo sepa qué pasa a nivel cuántico, en el borde de un agujero negro, donde sea. ¿No sería más útil mirar en la profundidad del tiempo? En la profundidad de lo que llamamos ahora. Para empezar, hay que entender ¿qué es el tiempo? San Agustín una vez dijo: si nadie me pregunta, lo sé, pero si me preguntan, me pierdo. Hay una respuesta jocosa. El tiempo es necesario para que todo no suceda al mismo tiempo. Pero profundicemos. La naturaleza está llena de ritmos. El día sucede a la noche. La luna pasa por sus fases. Las estaciones se alternan. Todos estos ciclos son sincrónicos, como si marcharan al compás de un solo tambor. Precisamente este ritmo común, esta velocidad universal de cambios, es lo que llamamos tiempo. Los antiguos notaron que el movimiento del Sol por el cielo es más predecible que los caprichos del clima. Observándolo, crearon calendarios. Los agricultores supieron cuándo sembrar y los cazadores cuándo esperar la migración de animales. Pero aprendimos a medir también intervalos de tiempo muy largos. Los científicos tienen 2 métodos: los relojes radiactivos y los estelares. Los radiactivos funcionan gracias al carbono 14. Este tipo especial de carbono se forma constantemente en la atmósfera y llega a los organismos vivos. Cuando el organismo muere, el flujo de carbono 14 se detiene y su cantidad comienza a disminuir. Después de 5.730 años queda exactamente en la mitad. Midiendo cuánto queda, se puede determinar la edad de hallazgos antiguos. Así supimos que los neandertales vivieron en Europa cientos de miles de años y desaparecieron hace solo 40.000. Y nuestra especie
El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años, aproximadamente 10.000 generaciones. Los relojes estelares se basan en la evolución de las estrellas. Por ejemplo, en 5.000 millones de años el Sol se expandirá en una gigante roja, devorando Mercurio y Venus, y luego liberará sus capas externas, dejando una enana blanca del tamaño aproximado de la Tierra. Observando estrellas de diferentes edades, los científicos pueden verificar estos cálculos. Así obtuvimos el panorama general. Las primeras estrellas y planetas comenzaron a formarse hace 13.000 millones de años. Nuestro Sol y la Tierra existen desde hace unos 5.000 millones de años. Y la historia de la humanidad ocupa solo un segmento diminuto de esta saga cósmica, apenas 300.000 años. En otras palabras, si toda la historia del universo cupiera en un año, los humanos habrían aparecido solo en los últimos 40 minutos de ese año. El tiempo, durante mucho tiempo, pareció algo inmutable y simple. Fluía igual para todos. Así pensaba Newton. Así pensaban todos los físicos, hasta principios del siglo XX. Pero luego Einstein cambió nuestra comprensión del tiempo. En 1905 vio algo paradójico. El tiempo es relativo. Imaginen dos gemelos. Uno se quedó en la Tierra. El otro voló en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz. Al regresar a la Tierra, el segundo astronauta resultará más joven que su hermano, porque sus relojes fueron más lentos. El tiempo literalmente se ralentiza con el movimiento. Y esto no es una fantasía teórica. Observamos este fenómeno en todas partes. Aquí un ejemplo. Los muones son partículas elementales que nacen en las capas superiores de la atmósfera. Su tiempo de vida es solo 2 microsegundos. Demasiado poco para alcanzar la Tierra, pero la alcanzan, porque a altas velocidades sus relojes se ralentizan. El tiempo para el muón fluye más lentamente que para nosotros. En 1915 apareció la teoría general de la relatividad, y el panorama se volvió aún más interesante. Resultó que el tiempo se ralentiza no solo con el movimiento, sino también en un campo gravitacional fuerte. Cuanto más cerca estés de un objeto masivo, más lentos van tus relojes. Por ejemplo, en el Sol el tiempo fluye un poco más lento que en la Tierra. Incluso en nuestro planeta hay diferencia. Durante los miles de millones de años de existencia de la Tierra, su núcleo es más joven que la superficie por 2,5 años. Allí el tiempo fue más lento debido a la gravedad más fuerte. Pero los efectos más dramáticos ocurren cerca de los objetos más masivos del universo, cerca de los agujeros negros. Imaginen una bala de cañón disparada hacia arriba. Tarde o temprano la gravedad la detendrá y la hará regresar. Pero si se dispara con suficiente fuerza, la bala superará la atracción de la Tierra y volará al espacio. Esta velocidad mínima de escape de la Tierra es de 11 kilómetros por segundo. Para el Sol es decenas de veces mayor. 617 kilómetros por segundo. La luz, al no tener masa, puede moverse a la máxima velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Surge la pregunta, ¿pueden existir estrellas tan masivas que incluso la luz no pueda escapar de ellas? Durante mucho tiempo los científicos no tomaron esta idea en serio. Incluso Einstein en 1939 creía que las estrellas no podían comprimirse hasta tal grado. Solo John Wheeler en los años 50 comenzó a investigar seriamente estos objetos misteriosos. Él mismo inventó el término agujero negro. Así es como sucede. Una estrella normal, durante miles de millones de años, resiste su propia gravedad gracias a las reacciones termonucleares en el núcleo. Pero cuando el combustible nuclear se agota, la gravedad toma el control. Si la estrella es suficientemente masiva, ninguna fuerza puede detener su colapso. Se comprime más y más fuerte, hasta convertirse en un punto de densidad infinita, una singularidad. Alrededor de la singularidad se forma una frontera, el horizonte de eventos. Más allá de esta frontera, la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Es como una cascada gigante. Si estás suficientemente lejos del borde, puedes remar contra la corriente. Pero si te acercas al precipicio, ninguna fuerza te salvará. ¿Qué pasará si decides saltar a un agujero negro? Todo depende de su tamaño. Un agujero negro pequeño te desgarrará antes del horizonte de eventos. La gravedad tirará de tus pies más fuerte que de tu cabeza. Pero en un agujero negro gigante, como el que está en el centro de nuestra galaxia, puedes cruzar el horizonte de eventos sin ni siquiera notarlo. Lo más sorprendente es que un observador externo nunca verá cómo cruzas el horizonte. Desde su punto de vista, caerás cada vez más lento, volviéndote cada vez más rojo y tenue. El tiempo en el horizonte de eventos fluye infinitamente lento. En el agujero negro mismo se detiene. O, dicho de otra manera, no hay tiempo en él. Y este no es el único truco conocido con el tiempo. ¿Qué tal esto? En 2023, los astrónomos descubrieron que en el universo temprano, el tiempo fluía más lentamente que hoy.
Los científicos descubrieron esto observando cuásares que existían hace 12.000 millones de años. Los cuásares son agujeros negros miles de millones de veces más pesados que el Sol. La materia a su alrededor gira a una velocidad cercana a la de la luz. Se calienta a miles de millones de grados y brilla intensamente, visible por todo el universo. En el remolino turbulento, la materia se destruye y la luz parpadea como fuegos artificiales cósmicos. Y en este parpadeo, los astrónomos descubrieron un patrón. Usaron este ritmo de los cuásares para medir el curso del tiempo en el universo joven. Comparándolo con el día de hoy, descubrieron: cuanto más lejos el cuásar, más lento el ritmo. Es decir, cuando el universo tenía aproximadamente 2.000 millones de años, el tiempo fluía 5 veces más lento. Si viajamos aún más atrás en el tiempo, veremos que en los primeros instantes después del Big Bang, el tiempo fluía extremadamente lento. En una fracción de segundo, el universo experimentó un periodo de inflación, una expansión increíblemente rápida. Procesos que ahora tomarían millones de años, entonces ocurrían en fracciones de segundo. Imaginen un reloj que es arrastrado a un agujero negro. A medida que el reloj se acerca a él, comienza a ir cada vez más lento. El tiempo comienza a ralentizarse. Y aquí el reloj está en el agujero negro. Supongamos que puede resistir la increíble fuerza de la gravedad y que se detendrá completamente. Y se detendrá no porque se haya roto, sino porque dentro del agujero negro no existe el tiempo. Exactamente así fue el nacimiento del universo. Entonces, esto es lo que tenemos. El tiempo no es un flujo independiente que lleva uniformemente todo lo existente del pasado al futuro. El tiempo puede estirarse y comprimirse, puede ralentizarse hasta detenerse completamente en el horizonte de eventos de un agujero negro. Puede fluir a diferente velocidad en diferentes rincones del universo. Pero la pregunta permanece: ¿qué exactamente llamamos tiempo? Los físicos se han quebrado la cabeza durante mucho tiempo sobre la naturaleza del tiempo. Recordemos una vez más a Einstein. No solo descubrió la relatividad del tiempo, lo unió con el espacio en un todo, el espacio-tiempo. En esta imagen, el tiempo se convierte simplemente en una de las dimensiones, no tan especial. Se puede estirar y comprimir, como el espacio. Carlo Rovelli, uno de los creadores de la teoría de la gravedad cuántica de bucles, fue más lejos. En su libro El orden del tiempo, afirma: el tiempo como entidad fundamental no existe. En el nivel más profundo de la realidad hay solo eventos cuánticos, no organizados en una secuencia lineal. El flujo del tiempo no es más que nuestra incapacidad de ver el universo completo. Percibimos el mundo como una película, cuadro por cuadro, pero toda la película existe simultáneamente. En esta imagen, el flujo del tiempo surge de nuestra ignorancia, de las limitaciones de nuestra percepción. Pero detrás de estas limitaciones hay una realidad atemporal. Pero surge un problema. Si el tiempo es solo una ilusión, ¿cómo explicar el hecho obvio? ¿Recordamos el pasado, pero no conocemos el futuro? ¿Cómo explicar que la causa siempre precede al efecto? Imaginen que están viendo una película. En la pantalla se desarrolla una historia. Los personajes se mueven y cambian. Para ellos, dentro de la película, el tiempo fluye continuamente. Pero nosotros sabemos, la película es simplemente una secuencia de cuadros que suceden. Entre cuadros, nada, vacío. Pero nuestro cerebro crea la ilusión de continuidad. ¿Y si nuestro universo está organizado de la misma manera? En los años 70, el físico John Wheeler, el mismo que introdujo el término agujero negro, propuso una idea radical: todo desde el bit. Esta frase se convirtió en el fundamento de lo que hoy llamamos física digital. Su esencia es simple: toda la realidad física en su base puede describirse como información, no como materia, no como energía, sino como bits de información, como código cósmico de computadora. Cuando escuché esto por primera vez, se despertó mi escéptico interno. Suena como delirio alucinógeno de un escritor de ciencia ficción, ¿verdad? Como un intento de estirar una metáfora conveniente sobre los fenómenos físicos más complejos. Verifiquemos entonces, ¿qué tan bien corresponde esta idea con lo que sabemos sobre el tiempo y el espacio? Los partidarios de la física digital dan aproximadamente los siguientes argumentos. Miren esto. Tenemos el tiempo de Planck. Este es el intervalo temporal mínimo posible en nuestro universo. Intervalos menores simplemente no tienen sentido físico. Es como los píxeles en una pantalla. Por más que se esfuercen, no verán medio píxel. Exactamente igual, el universo tiene su resolución mínima, la longitud de Planck. Resulta que nuestra realidad tiene una unidad mínima de tiempo y una unidad mínima de espacio. Esto se parece bastante a un sistema discreto, digital. Sigamos. ¿Y si la velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad, sino algo más fundamental? ¿Y si es la frecuencia de reloj del procesador universal? Piénsenlo ustedes mismos. En una computadora, todas las operaciones se sincronizan con la frecuencia de reloj del procesador central. Nada en la
la computadora puede ocurrir más rápido que este ritmo. En nuestro universo, nada puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. ¿Coincidencia? Continuemos. Recuerden la teoría de la relatividad. El tiempo va más lento cuando algo se acerca a la velocidad de la luz. Si miramos desde el punto de vista de la física digital, esto se puede entender así. Cuando un objeto casi alcanza la velocidad límite de procesamiento de datos, al universo le quedan menos recursos para actualizar su tiempo interno. ¿Y qué tal la física cuántica? El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no podemos conocer simultáneamente con precisión la posición y el impulso de una partícula. Desde la posición de la física digital, esto se explica simplemente. El universo no calcula la posición de la partícula hasta que solicitamos esta información. Ahorro de recursos. Un principio familiar para cualquier programador. Tomemos el famoso experimento de las dos rendijas. Una partícula pasa simultáneamente por ambas rendijas, creando un patrón ondulatorio. Pero tan pronto como ponemos un aparato para observar, la partícula pasa solo por una rendija. ¿No se parece esto a los cálculos perezosos en programación? El sistema no gasta fuerzas en cálculos que no se necesitan ahora mismo. El universo no determina dónde exactamente está la partícula hasta que se requiere. En cambio, la mantiene como una onda de probabilidades en diferentes lugares simultáneamente. ¿Y si la materia es realmente solo una forma especial de información? Después de todo, tanto una partícula elemental como un bit son las unidades límites de simplicidad. Una en física, otra en informática. ¿Puede ser que las leyes de la naturaleza sean simplemente el algoritmo más eficiente de compresión de datos? A principios de los años 40. Cuando aparecieron las primeras computadoras, nació una idea fundamentalmente nueva. ¿Y si nuestro universo no es simplemente un conjunto de partículas y ondas, sino una computadora digital gigante? ¿Y si en la base de todo no yacen la materia y la energía, sino la información, simples ceros y unos? Esta historia comenzó con John von Neumann, creador de la primera computadora universal ENIAC. Fue el primero en notar la conexión entre física e información, tomando prestado el término entropía de la física para describir procesos informacionales. Luego, Edwin James en 1957 dio el siguiente paso, mostrando qué tan estrechamente conectados están los procesos físicos y las operaciones lógicas de las computadoras. En 1969, Konrad Zuse, uno de los pioneros de la ciencia computacional, en su libro Calculating Space, propuso una suposición audaz. Todo el universo puede ser una enorme computadora digital. En su opinión, el espacio y el tiempo en realidad no son continuos, como nos parece, sino que consisten en diminutas celdas discretas, como píxeles en la pantalla de una computadora. El concepto del universo Kant sigue siendo solo una hipótesis. Nada está demostrado. Sin embargo, estoy seguro de que esta idea puede ayudar a revelar los secretos de la naturaleza. Esta idea fue retomada y desarrollada por el físico, ingeniero computacional y profesor del MIT Edward Fredkin. Propuso una visión radicalmente nueva de la realidad. Todo lo que consideramos materia y energía es solo diferentes estados de información. Electrones, fotones y otras partículas son simplemente ciertas combinaciones de bits, trabajando según reglas estrictas. Una vez más, Fredkin creía que en la naturaleza no hay electrones o fotones en el sentido habitual. En cambio, existe un proceso informacional, donde ciertas combinaciones de bits se comportan como lo que estamos acostumbrados a llamar partículas elementales. En su opinión, todo el mundo consiste en diminutas celdas discretas, como píxeles en la pantalla de una computadora, solo del tamaño de la longitud de Planck. En 1997, el investigador de inteligencia artificial Jürgen Schmidt-Huber fue más lejos. Llamó al universo una máquina universal de Turing, una computadora capaz de ejecutar cualquier algoritmo. Schmidt supuso que existe un programa corto y rápido que calcula todos los universos posibles con todas las variantes de leyes físicas. Según su teoría, la mayoría de los eventos en nuestro universo deben ser fácilmente calculables, mientras que los cálculos realmente complejos son raros. Esta teoría, que recibió el nombre de física digital, afirma que en la naturaleza no hay lugar para el infinito y la verdadera casualidad. Todo lo que parece continuo o aleatorio, en realidad obedece reglas digitales estrictas. Incluso la aparente aleatoriedad de la mecánica cuántica puede ser el resultado del trabajo de algún algoritmo complejo, pero determinado. La física digital es compatible con la idea todo desde el bit de John Wheeler, con el multiverso matemático de Max Tegmark, la gravedad cuántica de bucles, las teorías de variables ocultas, el realismo contextual
y otras teorías. Entonces, ¿cuál es el truco? Si ya comenzaron a impregnarse de esta idea, me apresuro a desilusionar. Verificar esta teoría es extremadamente difícil. No podemos investigar las escalas de Planck con nuestras tecnologías. Al mismo tiempo, nuestras teorías actuales, la teoría cuántica de campos y la teoría general de la relatividad, se basan en el espacio-tiempo continuo. Pero si la física digital tiene razón, entonces todo nuestro conocimiento se puede reducir a bits de información. Y en algún lugar existe un programa corto que describe nuestro universo. Una teoría algorítmica del todo. Pero, ¿qué es este programa corto? ¿Cómo se ve? En la base de esta idea yacen los autómatas celulares. Imaginen un tablero de ajedrez, donde cada celda puede ser negra o blanca. En cada momento del tiempo, las celdas cambian su color según ciertas reglas, considerando el estado de las celdas vecinas. El ejemplo más famoso es el juego Vida, inventado por el matemático John Conway. En el juego Vida, actúa solo una regla simple. Una celda cobra vida si cerca hay 3 vecinas vivas, sobrevive si hay cerca 2 o 3 celdas vivas, y muere en todos los demás casos. Y por extraño que parezca, de esta única regla nacen estructuras complejas. Por ejemplo, el planeador. Una figura simple de 5 celdas que se mueve diagonalmente, cambiando completamente de forma cada 4 generaciones. Y aquí está el cañón de planeadores, una estructura que produce infinitamente planeadores a intervalos regulares de tiempo. Y aquí está este pulsar, una figura periódica que regresa a su estado inicial cada 3 generaciones, demostrando una simetría compleja. En el juego Vida hay un mar de todo: nave espacial, oscilador, colmenas, etc. En los autómatas celulares se pueden construir incluso una computadora universal y construcciones autorreproductoras de von Neumann. Pero si nuestro universo es un autómata celular, surge la pregunta: ¿qué son estas celdas físicamente? Claramente no son partículas elementales. No obedecen las interacciones fundamentales conocidas. Posiblemente existen en escalas microscópicas de Planck. O lo que es aún más interesante, pueden ser abstracciones puramente matemáticas. Código de programa de la realidad. En 1990, el físico John Wheeler propuso una idea audaz, y para algunos loca. Posiblemente todo nuestro mundo está creado a partir de información. Llamó a este concepto todo desde el bit. Todo existente, cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el mismo continuo espacio-temporal, obtiene su función, su significado, y en última instancia, su propia existencia de las respuestas extraídas por nosotros mediante instrumentos físicos. A preguntas que suponen respuesta sí o no, de alternativas binarias, de bits. Todo desde el bit simboliza la idea de que todo objeto y evento del mundo físico tiene en su base una fuente y explicación inmaterial. Lo que llamamos en realidad crece en última instancia de la formulación de preguntas sí-no y el registro de respuestas a ellas mediante aparatos. John Wheeler amaba explicar ideas complejas a través de juegos simples. Una de sus analogías favoritas era el juego 20 preguntas. En la versión clásica, un jugador piensa una palabra y otro trata de adivinarla haciendo preguntas que se pueden responder solo con sí o no. Pero Wheeler propuso un giro interesante. ¿Y si no hay palabra pensada inicialmente? ¿Y si surge gradualmente, a través de las preguntas y respuestas mismas? Esta simple analogía llevaba a una idea profunda sobre la naturaleza de la realidad. Posiblemente, decía Wheeler, nuestro universo funciona de manera similar. Pensamos que simplemente descubrimos lo que ya existe, pero en realidad participamos en la creación de la realidad, a través de nuestras observaciones y mediciones. Para ilustrar este pensamiento, Wheeler describió un experimento mental cósmico. Imaginen la luz de un cuásar lejano. En su camino hacia la Tierra hay una galaxia masiva que funciona como una lente gravitacional. La luz del cuásar lejano rodea a esta galaxia desde diferentes lados. Al final vemos 2 imágenes del mismo cuásar, a la derecha y a la izquierda de la galaxia. Sí, en realidad los científicos observan fenómenos similares. La luz del cuásar lejano se duplica y a veces se multiplica. Este es un fenómeno astronómico confirmado de manera confiable. El ejemplo más famoso es la llamada cruz de Einstein, donde se ven 4 imágenes del mismo cuásar. Así que, si dirigimos un telescopio a cada imagen del cuásar y conducimos los rayos a detectores, el fotón debe decidir qué camino elegir. Y decidir miles de millones de años antes de llegar a la Tierra. Se comporta como partícula, eligiendo un camino. Pero, ¿y si ponemos un divisor de luz especial frente a los detectores? En tal caso, el sistema se convierte en un interferómetro, y el fotón se comporta como onda, rodeando la galaxia desde todos los lados simultáneamente. Resulta algo extraño.
El comportamiento del fotón, es decir, su elección de manifestarse como onda o partícula, depende de nuestra decisión, tomada miles de millones de años después. Suena como un absurdo completo. ¿Cómo es esto posible? Wheeler veía 3 explicaciones. Primera, nuestra decisión de alguna manera se transmite a los fotones hacia atrás en el tiempo. Segunda, nuestra decisión y acciones fueron predeterminadas hace miles de millones de años. Tercera, el fotón en general no tiene una posición determinada hasta el momento de la medición. Wheeler eligió la tercera variante. Sobre su base desarrolló la teoría todo desde el bit. En lugar de la interpretación de muchos mundos de su estudiante Hugh Everett, Wheeler propuso un enfoque informacional de la realidad. Según él, antes del momento de la medición, la luz general no tiene propiedades determinadas. Existe como pura posibilidad, como información. Wheeler representó esta idea como un bucle extraño. En un extremo está el Big Bang. En el otro, el ojo del observador. La física crea observadores, y los observadores participan en la creación de la realidad física. Pero esto no significa que nuestra conciencia cree el universo. Cualquier interacción de partículas se puede considerar como pregunta y respuesta, como acto elemental de procesamiento de información. El mismo Wheeler, al final de su vida, reconoció la limitación de esta idea. Calculando la capacidad informacional del universo observable, obtuvo un número verdaderamente astronómico: 10 a la 88 potencia bits. Todos los observadores en la Tierra, incluyendo personas y aparatos, nunca podrán procesar tal volumen de información. Esto significa que la realidad no puede reducirse solo a nuestras observaciones y mediciones. Como decía Niels Bohr, es incorrecto pensar que la tarea de la física es averiguar cómo es la naturaleza. La física se refiere a lo que podemos decir sobre la naturaleza. Y posiblemente el secreto más profundo del universo es que siempre permanece más rico que cualquiera de nuestras representaciones sobre él. En 1983, Wheeler formuló el principio antrópico de participación. Según él, somos copartícipes de la realidad en la misma medida que cualquier objeto físico. Cualquier interacción de partículas se puede considerar como acto elemental de cálculo, como pregunta y respuesta. Esto no significa que la realidad consista en bits. Esto significa solo que nuestra descripción de la realidad se reduce a bits. Los observadores son necesarios para que el universo adquiera existencia. El universo no existe en algún lugar allí, independientemente de nosotros. Inevitablemente participamos en la creación de lo que, como nos parece, sucede. No somos simplemente observadores. Somos copartícipes. En algún sentido extraño, este es un universo de participación. Esta idea resuena con la antigua fórmula pitagórica, todo es número, y se enfrenta al mismo problema, los números irracionales. Para escribir en bits el valor exacto de la raíz cuadrada de 2, se requiere una cantidad infinita de preguntas y respuestas. Richard Feynman una vez bromeó sobre su director científico. Algunos piensan que Wheeler al final de su vida se volvió loco, pero la verdad es que siempre estuvo chiflado. Es gracioso, pero Wheeler sobrevivió a Feynman por 20 años y conservó la claridad mental hasta la vejez profunda. ¿Por qué comparamos el universo con una computadora? En el sentido amplio, una computadora es cualquier máquina de cálculo. Pero, ¿qué es el cálculo en el nivel más básico? Imaginen una picadora de carne para información. Ponen en ella algunos datos, giran la manivela y obtienen nuevos datos. Cada vez que repiten el proceso con los mismos datos de entrada, obtienen el mismo resultado. Esto es una función, la base de cualquier cálculo. Algunas funciones son muy simples. Por ejemplo, la función NOT simplemente cambia 0 por 1 y viceversa. Otras son increíblemente complejas. Pueden encontrar el mejor movimiento en una partida de ajedrez o predecir el movimiento de precios en la bolsa. Los sistemas modernos de inteligencia artificial saben traducir textos de un idioma a otro o describir con palabras lo que ven en fotografías. Pero, ¿cómo hacer que la materia ordinaria produzca cálculos? No debe ser demasiado rígida, como un cristal, donde nada cambia, o demasiado caótica, como un gas. Se necesita algo intermedio, capaz de percibir datos de entrada y transformarlos en resultado. Los científicos inventaron una solución sorprendentemente simple. El elemento NAND. Es un pequeño circuito con 2 entradas y una salida. Da 0 solo cuando en ambas entradas hay 1. En todos los demás casos da 1. Se puede hacer de interruptores simples y un electroimán o de transistores modernos. Y aquí está lo asombroso. Conectando muchos elementos NAND juntos, se puede crear un circuito que calculará cualquier función imaginable. De este diminuto bloque de construcción se puede crear cualquier cálculo. Suma, multiplicación, operaciones lógicas. Todo se construye a partir de combinaciones de NAND. Los investigadores del MIT incluso inventaron una palabra especial, computronio, sustancia capaz de realizar cualquier cálculo. Resultó que la naturaleza conoce muchas maneras de crear computronio. Pueden ser redes neuronales, similares a nuestro cerebro, o autómatas celulares simples,
donde el estado de cada celda depende de los vecinos, o una máquina de Turing, moviendo símbolos en una cinta infinita. Resulta que la capacidad de la materia para el cálculo es una de sus propiedades fundamentales. No solo puede almacenar información, sino también transformarla de las maneras más diversas. Posiblemente, precisamente por esto en el universo pudieron surgir estructuras tan complejas como la vida y la razón. Las leyes de la física en este sentido se parecen a los programas de computadora. Cada fórmula física es un algoritmo que describe cómo cambian diversas magnitudes y cómo el mismo programa se puede escribir de diferentes maneras. Así las leyes de la naturaleza se pueden describir con diferentes fórmulas. Por ejemplo, Juan Maldacena mostró que la teoría de la gravedad en espacio pentadimensional es equivalente a la teoría de campos en espacio cuatridimensional sin gravedad. Dos códigos fuente diferentes para el mismo programa. Los científicos en algo se parecen a programadores que tratan de descifrar el código fuente del universo. Pero surge la pregunta clave: ¿se puede reducir todo en el mundo a cálculos? ¿Qué tal fenómenos tan complejos como la conciencia, los pensamientos, las emociones? Los fisicalistas, que consideran que el mundo se puede describir completamente con teorías físicas, responden que todo esto surge de la interacción de un número enorme de elementos simples. Los pensamientos y sentimientos tienen una base biológica en las conexiones neuronales, y las neuronas consisten de los mismos átomos que las piedras. Cuando expresamos ideas, toman la forma de palabras, sonidos, acciones. Todo esto se puede digitalizar. Por supuesto, también hay críticos de tal enfoque. Dicen que la física no puede explicar la conciencia y el libre albedrío. Por ejemplo, el premio Nobel Roger Penrose afirma que la conciencia es no algorítmica y tiene naturaleza cuántica. Pero incluso si los efectos cuánticos juegan un papel en el trabajo del cerebro, muy probablemente son simplemente una fuente de aleatoriedad. Esto no cancela el modelo computacional de la conciencia. Simplemente en su base yacerán no algoritmos deterministas, sino cuánticos. Y tal conciencia se puede modelar en una computadora cuántica. El profesor del MIT y autor de más de 250 trabajos científicos, Seth Lloyd, en el libro Programming the Universe, escribe: siendo humanos, somos solo subsistemas del universo de complejidad aproximadamente 10 a la 30ª potencia bits. Parece que no hay objeciones teóricas contra la creación de una copia exacta del hombre, física o en forma de simulación computacional. Tal hombre artificial percibirá un mundo significativo, pero esta experiencia será emergente. Feynman una vez hizo una pregunta interesante. ¿Por qué para calcular lo que sucede en una región diminuta del espacio, la computadora requiere una cantidad enorme de operaciones? ¿Cómo se las arregla la naturaleza para hacer estos cálculos tan rápida y eficientemente? La respuesta que propuso resultó revolucionaria. Necesitamos un tipo completamente nuevo de computadora, cuántica. Las computadoras ordinarias, con todo su poder, tienen serias limitaciones. No pueden trabajar eternamente, su memoria es limitada y son muy sensibles a la precisión de sus componentes. El menor error en las condiciones iniciales puede llevar a un resultado completamente incorrecto. Las computadoras cuánticas están organizadas de manera diferente. En lugar de bits ordinarios, ceros y unos, usan qubits. Un qubit es un sistema cuántico que puede estar en superposición de estados 0 y 1. Imaginen una moneda que puede ser no solo cara o cruz, sino todos los estados intermedios a la vez. Estas computadoras no usan respuestas simples sí o no, operan con probabilidades y pueden entrelazar estados de diferentes qubits. Pero lo más interesante es cómo las computadoras cuánticas interactúan con la realidad. Pueden obtener respuestas incluso sin hacer preguntas directas, usando lo que los físicos llaman mediciones débiles y cálculos sin contacto. Es como si pudieras conocer el contenido de un libro sin abrirlo. Una computadora cuántica también puede modelar eficientemente otros sistemas cuánticos. Como dice Seth Lloyd, una computadora cuántica es en sí misma un sistema cuántico, capaz de demostrar el repertorio completo de extrañeza cuántica. Una computadora cuántica simula fácilmente cálculos clásicos. Un qubit puede codificar un bit, pero una computadora clásica no puede simular eficientemente cálculos cuánticos. Un transistor no puede codificar un qubit. Resulta una asimetría interesante. El mundo cuántico incluye al clásico como caso particular, pero el mundo clásico no puede abarcar completamente al cuántico sin gastos exponenciales de recursos. Por ejemplo, ambos tipos de computadoras pueden simular una manzana, pero la cuántica lo hará eficientemente, mientras que la clásica requerirá una tonelada de cálculos. Para modelar un sistema más complejo de 300 qubits hay que escribir 2 a la 300 potencia números complejos. Es un número monstruosamente grande. Supera la cantidad de átomos en el universo observable. Una computadora clásica simplemente no se las arreglaría con tal tarea. Pero a la cuántica le es posible.
La simulación cuántica es como un nuevo microscopio poderoso para la ciencia. Con su ayuda, ahora podemos distinguir y entender lo que antes estaba oculto, cómo funcionan los sistemas cuánticos complejos, qué propiedades tendrán los nuevos materiales y cómo están organizadas las interacciones más básicas en la naturaleza. Nosotros nos hemos acercado a la comprensión de las diferencias entre dos cuadros del mundo completamente diferentes. El primero dice que todo consiste en bits discretos, ceros y unos. El segundo afirma que la realidad fundamental son los qubits, es decir, bits cuánticos, existiendo en un espacio continuo de posibilidades. Esta segunda idea se llama todo desde el qubit. La desarrollan David Deutsch y Seth Lloyd. A diferencia de la física digital, que trata de reemplazar la mecánica cuántica, todo desde el qubit es simplemente una reformulación de la teoría cuántica en el lenguaje de la información. Según este concepto, los bits clásicos son solo una aproximación, una abstracción. Los conectamos con un sistema físico capaz de estar en uno de dos estados, pero en la naturaleza no hay sistemas limitados estrictamente a 0 y 1. Como dice Deutsch, los bits y los cálculos clásicos son propiedades aproximadas de los qubits, que se manifiestan durante la decoherencia. Tomemos, por ejemplo, un electrón. Cuando medimos su spin en una dirección, muestra un valor claro, arriba o abajo. Pero tan pronto como tratemos de medirlo en otra dirección, sucede algo extraño. La determinación anterior desaparece, y el resultado se vuelve absolutamente aleatorio. Esto no es simplemente una limitación técnica. Es una propiedad fundamental de la naturaleza. Según Deutsch, un qubit es un objeto que literalmente existe simultáneamente en todos los estados posibles. Cuando lo hacemos determinado en un aspecto, inevitablemente se vuelve indeterminado en otros. Es imposible crear un qubit que sea completamente idéntico en todas las mediciones posibles. Resulta que el mundo habitual para nosotros, donde todo parece claro y determinado, es solo una aproximación que surge al mirar la realidad cuántica desde cierta distancia. Como dice Deutsch, cuando hacemos a la naturaleza una pregunta que requiere respuesta sí o no, la respuesta verdadera nunca es simplemente sí o no. La física Paola Zizzi desarrolló esta idea aún más. Supuso que el mismo espacio-tiempo en las escalas más pequeñas consiste en qubits. Estos elementos cuánticos de la realidad pueden interactuar entre sí, formando una computadora cuántica gigante. Y las leyes de la física son simplemente algoritmos según los cuales funciona este calculador cósmico. Pero incluso este cuadro puede resultar incompleto, como la teoría clásica de la información resultó ser un caso particular de la cuántica. Así, la teoría de los qubits puede ser solo un paso hacia una comprensión aún más profunda de la realidad. Posiblemente, solo estamos comenzando a abrir el velo sobre la verdadera naturaleza del universo. Por supuesto, la descripción del universo en el lenguaje de los cálculos cuánticos no es la teoría del todo definitiva. Como la teoría clásica de la información resultó ser una aproximación de la cuántica, así la cuántica puede ser un caso particular de una teoría más general. Y sin embargo, ¿es el universo una computadora? Respuesta: sí, pero no en el sentido de que vivimos en una simulación. El universo, casi con certeza, no es una computadora digital clásica. Las constantes físicas fundamentales no se pueden digitalizar, pero el universo se puede considerar como una computadora cuántica, calculando de manera paralela todos sus estados posibles. En esto consiste la conexión profunda entre física y teoría de la información. El universo no es una simulación, sino un sistema cuántico autocalculante. Y en este sistema, todos nosotros no somos simplemente observadores, sino participantes. ¿Qué calcula el universo? Respuesta: a sí mismo, su propio comportamiento. Tan pronto como el universo surgió, inmediatamente comenzó a calcular. Al principio, las construcciones que creaba eran simples, incluían partículas elementales y establecían las leyes fundamentales de la física. Con el tiempo, procesando cada vez más información, el universo daba origen a objetos cada vez más intrincados y complejos, incluyendo galaxias, estrellas y planetas. La vida, el lenguaje, las personas, la sociedad, la cultura, todos deben su existencia a la capacidad natural de la sustancia y la energía de procesar información. La capacidad del universo para el cálculo explica uno de los mayores secretos de la naturaleza: cómo de leyes muy simples de la física surgen sistemas complejos, por ejemplo, seres vivos. Estas leyes permiten predecir el futuro, pero solo como probabilidad y solo en términos generales. La naturaleza cuántico-computacional del universo es tal que los detalles concretos del futuro siempre permanecen impredecibles. Los podría calcular solo una computadora del tamaño del mismo universo. Así que la única manera de mirar al futuro es esperar y ver qué será.